Vamos a seguir con la epístola a los romanos, con el texto que nos toca hoy. Ahora lo leeremos, pero para introducir el tema, os comento que un conflicto que solemos tener a veces los cristianos es que en ocasiones leemos cosas en la Biblia, las creemos porque la Biblia nos lo dice, pero después en la práctica vemos que no se corresponde con la realidad. Creemos algo porque Dios nos lo pone, pero después la realidad parece ser diferente. Es decir, hay una diferencia entre lo que leemos y lo que vivimos. Al principio solemos procurar solucionar estas diferencias y decir, no puede ser, porque si Dios dice algo, esto se tiene que cumplir y por tanto voy a intentar ver el cumplimiento de esto. Pero cuando no lo vemos, al final nos acostumbramos a vivir leyendo cosas que después en la práctica no experimentamos, ¿verdad? Y con el tiempo dejamos de buscar esta respuesta de por qué lo que dice la Biblia en ocasiones no se corresponde con la realidad. Os pongo simplemente algún ejemplo, aunque sé que vosotros tendréis también alguno. En Romanos 8:16 vemos el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Alguien de vosotros ha escuchado una voz interior y le ha dicho, mira, soy el Espíritu Santo y te digo que eres hijo de Dios? ¿A alguien de nosotros le ha pasado esto o algo similar? Es difícil a veces ver estas cosas, ¿verdad? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nosotros observamos cómo cristianos son derrotados e incluso muertos. Parece que el ángel de Jehová no estaba ahí, defendiéndoles. Salmo 37:25. Fui joven y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay cristianos, incluso misioneros, que han muerto de hambre. Entonces, ¿cómo aplicamos estos textos? ¿Cómo vemos la realidad de estos textos en la experiencia? Cuesta a veces conciliar esto, ¿verdad? A veces hay cosas que leemos y parece que no tienen contacto con la realidad. El texto de hoy va en esta línea. Pablo nos va a resolver uno de estos casos. Nos resolverá uno de estos casos en los que leemos cosas, vemos la realidad y decimos, me parece que no es así. Pues hoy tendremos la solución a uno de estos. El orden que Pablo ha seguido a la hora de presentarnos el Evangelio en esta epístola a los romanos es súper interesante porque refleja lo que ha sido nuestra experiencia también a la hora de llegar al Evangelio. Nosotros, al principio, cada persona que es cristiana, en primer lugar, ha llegado a la conclusión de que es culpable delante de Dios, de que ha hecho cosas que están mal delante de Dios. Capítulo 1 de Romanos. Después somos conscientes de que el hecho de haber desobedecido a Dios tiene unas consecuencias y es estar apartado de Dios por la eternidad. Capítulo 2 de Romanos es lo que nos explica. Cuando nos vemos en esta situación en la que no tenemos la opción de salvarnos por nosotros mismos,
vemos que únicamente por la fe en Cristo, por creer en lo que Él hizo, es que podemos salvarnos y podemos estar eternamente con Dios. Capítulo 3 de Romanos. También observamos que hay personas que tienen esta fe y vemos esta fe en otras personas que no somos nosotros mismos. Capítulo 4 de Romanos. Al ver todo esto, depositamos nuestra fe en Cristo únicamente en lo que Él hizo para que podamos estar eternamente con Dios y salvados. Capítulo 5 de Romanos. Y una vez hemos dicho, ya no quiero vivir la vida de siempre, quiero vivir en plenitud de vida en Cristo, pasamos a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Capítulo 6 de Romanos. Un orden perfecto a la hora de llegar al Evangelio. Y leemos el capítulo 6, que es en el que hemos estado meditando hasta ahora, y en el versículo 6 nos dice que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes servíamos al pecado, servíamos a lo que Dios dice que está mal. Fuéramos conscientes o no, servíamos a ello. Y Pablo nos dice, mira, ahora no vais a servir más al pecado. En el versículo 11 nos dice, mira, consideraos muertos al pecado, así como antes sí que había cosas que hacíais mal, sean muchas o sean pocas, da igual. Ahora estáis muertos a eso y por tanto actuáis bien. En el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que el pecado no es vuestro dueño. Ahora sois libres del pecado. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo que antes hacíamos mal, ahora ha sido todo cambiado para servir a Dios. Y el versículo 22, libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Estas son nuestras expectativas, ¿verdad? Cuando creemos, todo apunta a una vida victoriosa y una vida que ha dejado atrás el pecado, según lo que vemos en Romanos 6. Leemos todo esto, pero si somos sinceros con nosotros mismos, deberemos de admitir que no vivimos esto. Deberemos de admitir que el hecho de que hayamos sido hechos libertados del pecado no quiere decir que el pecado no tenga influencia en nosotros. Ni muchísimo menos. Esta vida que parecen tener que vivir los que han recibido a Cristo, que la vemos en Romanos 6, en realidad no se ajusta a la vida que nosotros vivimos. ¿Cómo puede ser esto? Si este es el proceso normal, el que Pablo nos ha ido describiendo, ¿cómo puede ser que yo me haya rendido a Cristo, pero mi vida sigue siendo una vida que contiene pecado? Y no solo contiene pecado, sino que en muchas ocasiones el pecado, lo malo, tiene una influencia tan grande en mí que me lleva a hacerlo. Pero sí he sido libertado del pecado. Si Cristo rompe las cadenas, ¿cómo puede ser que yo viva en parte como vivía antes? Es cierto que hay personas, sobre todo personas que han vivido una vida bastante mala, personas que han vivido en la delincuencia, personas que han vivido en las drogas, personas que han vivido en el alcohol, que es el hecho de conocer a Cristo y todo eso cambia rápidamente. Eso es cierto. Y observas la vida de esta persona y dices, caramba, realmente parece que se le aplique perfectamente lo que hemos visto en Romanos capítulo 6. Porque es una nueva persona. Esto, por supuesto, es cierto.
Pero a pesar de que estas cosas cambien y haya cambios radicales, incluso quien ha experimentado estos cambios radicales será consciente de que no todo lo malo ha cambiado. Ha habido cambios importantes, es cierto, pero no todo lo malo ha cambiado. Y los que venimos de una vida que no estaba tan desviada como estar en la delincuencia, en el alcohol o en las drogas, vemos que pasamos de no creer, a creer, y nuestra vida cambia poquito. No ha habido cambios substanciales. Si antes, en alguna ocasión mentía, después de haber creído en Cristo, después de tener fe en Él, vienen esas ocasiones en las que antes mentía y sigo teniendo la misma tendencia a mentir. Y sigo teniendo las ganas de mentir. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones cedo a la mentira. Y la hago. Si antes de ser cristiano podía pensar mal de algunas personas, podía menospreciar a algunas personas, me convierto, entiendo que todos somos criaturas de Dios y no tengo derecho a menospreciar a nadie, pero tengo delante a las personas que antes menospreciaba y siento el mismo menosprecio. ¿Cómo puede ser esto? Si antes codiciaba lo que no es mío, y no estoy hablando únicamente de dinero, puedo codiciar muchas otras cosas, puedo codiciar la vida de otra familia, puedo codiciar la inteligencia de otra persona, puedo codiciar muchas cosas que no son dinero. Si antes codiciaba eso, me convierto, sigo a Cristo, y cuando veo lo que antes codiciaba, lo sigo codiciando. Si antes luchaba con mi orgullo, sigo a Cristo y sigo luchando con mi orgullo. Y por favor, que no digan nada en mi contra, porque si dicen algo en mi contra es que están muy equivocados, porque yo soy el mejor de los mejores. Y eso ocurre después de haber conocido a Cristo, después de pasar por Romanos 6, donde dice que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Pero nuestro orgullo ahí está, nuestra codicia ahí está, y muchas otras cosas que podemos pensar ahí están. Y si somos sensibles, podemos llegar a pensar, ¿realmente he creído? ¿Realmente soy cristiano? Porque cuando observo lo que es la ley de Dios, lo que a Dios le gusta, y observo tal y como ha ido mi día a día, y llego a la noche a la cama y valoro mi vida a la luz de lo que Dios dice que debe de ser, veo que en la lista de las cosas negativas hay bastantes. Y pienso, bueno, quizá mañana lo hago mejor y al día siguiente no lo hago mejor. Bueno, quizá la semana que viene lo haré mejor y la semana siguiente no lo hago mejor. Bueno, quizá el mes que viene lo haré mejor y no lo hago mejor. Y al final la conclusión a la que podemos llegar, si somos sensibles a lo que Dios dice, es, ¿realmente seré creyente? ¿Realmente habré creído? Porque lo cierto es que sigo haciendo aquellas cosas que no quiero hacer. Esa es la realidad. Y en muchas ocasiones uno se reconvierte. Porque será que no soy creyente. Y las cosas no cambian tampoco, y entonces te reconviertes.
y podríamos poner muchos re antes del convertirse. Es un dilema esto, ¿verdad? Romanos 6, en contraste con nuestra vida. Pues hoy Pablo nos va a resolver este dilema. Pablo es un creyente ya experimentado cuando escribe esta epístola a los romanos, ya está en su segundo viaje misionero en Corinto y él ha pasado por lo que es tener una expectativa de su vida gloriosa, decir, ya he recibido a Cristo, ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero él ya ha encontrado ese contraste en su vida, de que a pesar de que todas sean hechas nuevas, el pecado sigue teniendo influencia. Vamos a verlo en los versículos del 13 al 25. Así que os invito, si tenéis Biblia o si tenéis móvil, a buscar el pasaje porque estaremos haciendo siempre referencia al pasaje. Romanos 7, del 13 al 25. Y aquí dice, lo que es bueno se refiere a la ley, a los 10 mandamientos, que es a lo que estaba haciendo referencia antes, vino a ser muerte para mí. Pablo aquí está luchando con las personas que dicen, mira, la ley es mala. La ley es algo del Antiguo Testamento, pero ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Por tanto, olvidémonos de la ley, porque la ley es mala, ya que la ley lo único que hace es llevarme a la muerte, porque pone de manifiesto el pecado. Olvidémonos de la ley. Pablo está luchando con esto y dice, ahora él dice que la ley lo que hace es poner de manifiesto el pecado. Pero la ley no fue la que provocó el pecado. Algunos dicen, mira, la ley es la responsable de mi pecado, es decir, de que yo la desobedezca y de que por tanto llegue a la muerte. Y esto es lo que casi Pablo parece insinuar en el versículo 10, ¿verdad? Él dice ahí, y hallé que el mismo mandamiento, la ley, lo que Dios quiere, que era para vida, me resultó para muerte. Por tanto, lo malo es la ley, es el mandamiento, que debía de ser para vida, pero me resultó para muerte. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. La ley no fue lo que provocó que nosotros muriéramos. Y cuando aquí habla de morir, se refiere al hecho de poner una barrera eterna entre nosotros y Dios. Evidentemente podemos seguir viviendo aquí en la tierra, no morimos al instante, pero sí ponemos una barrera eterna entre nosotros y Dios. En este sentido estamos muriendo. Y Pablo dice, mira, no fueron los 10 mandamientos, no fue la ley, lo que Dios quiere, los que provocaron la muerte, sino que tu tendencia y mi tendencia al mal es lo que nos provocó la muerte, es decir, es lo que nos provocó estar separados de Dios para siempre. Y fijémonos que esto en sí es muy lógico. Si yo como policía pillo a una persona robando, lo cojo, lo llevo ante el juez y el juez dice, mira, sí, es verdad, eres culpable, vas a la cárcel. Difícilmente este ladrón dirá, mira, yo estoy aquí en la cárcel por culpa de la ley. No es mi culpa. La culpa es de la ley. No es cierto, ¿verdad? La ley lo que ha hecho es
poner de manifiesto que lo que el ladrón ha hecho es malo. Y además pone un castigo para ello. Pero el ladrón está en la cárcel por lo que él ha hecho, no por culpa de la ley. De la misma manera nosotros. Es cierto, la ley pone de manifiesto que hemos hecho cosas mal, todos. Es cierto, la ley da un castigo para estas cosas que hemos hecho mal, de acuerdo, pero la ley no es la culpable. Aún no he conocido a un ladrón que diga, mira, la culpa es de la ley. Culpan antes a su madre que a la ley, porque no es lógico culpar a la ley. De la misma manera, Pablo dice, no culpéis a la ley, porque la ley no es la culpable. Es más, es el pecado que se aprovecha de esta circunstancia de la ley y algo que es bueno como la ley lo convierte, de ahí saca consecuencias negativas, que es la muerte. Fijaros si es malo el pecado, que se aprovecha de algo bueno para dar consecuencias negativas. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Antes de ser cristiano, Pablo, antes de conocer a Dios de verdad, él podía pensar, y de hecho él pensaba que cumplía la ley sin ayuda de nadie. Él pensaba que él era irreprensible. Él pensaba que era buena persona, que no se le podía reprochar absolutamente nada y que por tanto él era digno de estar delante de Dios sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque era muy buena persona. El mismo Pablo nos lo dice en Filipenses 3:6, hablando de él mismo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, en cuanto a lo justo que yo soy según la ley, ¿cómo soy? Irreprensible. Nadie podía señalar a Pablo y decir, mira, tú eres culpable de esto. Pablo era una persona que, según la ciudadanía, era perfecta. No cometía errores. Esta era la perspectiva de la ciudadanía y era la propia perspectiva que Pablo tenía de sí mismo antes de conocer de corazón a Dios. Porque cuando Pablo escribe que en cuanto a la ley era irreprensible, él decía conocer a Dios, pero después se dio cuenta de que no era así. Y llega un momento en que Pablo conoce a Dios de verdad. Y en ese momento se da cuenta de que no es así. De que es cierto, la sociedad podía mirar a Pablo y decir, madre mía, qué bien te comportas, eres un ejemplo. Que él podía pensar de sí mismo, qué bueno soy un ejemplo. Pero cuando está cerca de Dios, se da cuenta de que la realidad no es así. ¿Por qué? Porque según el texto que acabamos de leer, está vendido al pecado. El mismo que en otra ocasión se considera irreprensible a los ojos de los demás, el mismo, cuando está delante de Dios, dice, estoy vendido al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está bajo la influencia del pecado. Quiere decir que tiene una tendencia dentro de él a hacer las cosas mal. Él puede seguir presentándose como perfecto delante de los demás. Y cuando Pablo escribe esta carta, si los demás tienen que opinar sobre Pablo, dirían, madre mía, es el gran apóstol Pablo. Él no hace las cosas mal. Pero la realidad
es que él dice, mira, estoy vendido al pecado. Y ahora podríamos decir, Pablo, ¿cómo es que nos dices que estás vendido al pecado si antes, en el capítulo 6, nos has dicho que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Es decir, que el pecado no será vuestro señor, no será vuestro dueño. Nos has dicho que hemos sido libertados del pecado en 2 ocasiones como mínimo. Y ahora, Pablo, nos dices que estás vendido al pecado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo entendemos que esto sea así? Para algunos, para bastantes, sobre todo antes de la Reforma, la solución a ello es que Pablo aquí está hablando de su época antes de ser cristiano. Y por tanto, antes de ser cristiano, sí que es cierto que estaba vendido al pecado. Pero después de ser cristiano, ya no se puede decir esto porque contradiría lo que ha dicho en el capítulo 6. Pero otros, sobre todo los reformadores y ya después de la Reforma, ven que en realidad Pablo está hablando aquí de sí mismo como cristiano. Y esto tiene unas consecuencias pastorales para nosotros muy importantes, porque posiblemente esta experiencia que Pablo está narrando en primera persona, porque la está narrando para él, tenga tremendos paralelos en nuestra vida y podamos identificarnos con él y de esta forma ser consolados. ¿Por qué creo que Pablo está hablando aquí de sí mismo como cristiano? Aunque en el capítulo 6 haya dicho que esté liberado del pecado, y aquí dice que está vendido al pecado. ¿Por qué creo que sí está hablando de él como cristiano? En primer lugar, si vemos los versículos previos, cuando Pablo habla de sí mismo como no cristiano, lo dice en tiempo pasado. Habla en el verbo pasado. En el 7:5, por ejemplo. Y en el 7:9 al 11, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que, y si vamos repasando el texto, veremos que Pablo, cuando habla de él antes de ser cristiano, habla en tiempo pasado. Pero en este caso está hablando en tiempo presente. Y lo que dirá después, todo lo dice en tiempo presente. Y en el tiempo presente, Pablo es cristiano. Así que esta experiencia que Pablo está narrando, la narra como cristiano. En segundo lugar, Pablo se mira a sí mismo como carnal con una tendencia pecaminosa, con una tendencia a hacer el pecado. Pero ¿qué es lo que pasa a las personas que no conocen a Dios? Que en realidad no se reconoce esa tendencia. Si uno no conoce a Dios, no reconoce en sí mismo la tendencia a hacer el mal. Cuando uno reconoce en sí mismo la tendencia a hacer el mal, es porque conoce a Dios. Porque antes de conocer a Dios, no reconocemos esto, a no ser que sea absolutamente evidente. En tercer lugar, Pablo admite en estos versículos la bondad de la ley. Se deleita en la ley de Dios. Este no es un lenguaje de alguien no cristiano.
Quien se deleita en la ley de Dios es un cristiano, no un no cristiano. Y en este pasaje, Pablo se deleita en la ley de Dios. En cuarto lugar, él anhela salir de esta situación. En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién anhela vivir según la ley de Dios? Un cristiano. Normalmente, los no cristianos no desean vivir sin esta ley, aunque aprueben que hay partes de esta ley que es buena, aunque reconozcan que hay partes que son buenas. Pero quien dice, miserable de mí, yo quiero vivir como Dios dice y no soy capaz de hacerlo, es alguien que conoce a Dios. Y es alguien que reconoce su situación. Y quinto, en el versículo 25 nos describe que en el mismo momento, exactamente en el mismo momento, con la mente sirve a la ley, pero con el cuerpo sirve al pecado. Entonces, ¿cómo se puede servir a la ley de Dios sin ser cristiano? No se puede. Y Pablo está diciendo aquí que en el mismo momento sirve a la ley de Dios. Lo que pasa es que su cuerpo le lleva por otro lugar. Por tanto, probablemente Pablo aquí está hablando de su experiencia como cristiano. Esto es lo que le ocurre. Y concretamente, Pablo, ¿qué es lo que te está pasando? Explícanoslo. Lo vemos en los versículos 15 al 21. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este principio, que el mal está en mí. Lo que vemos en este pasaje, lo que repite en este pasaje, y cuando lo repite es porque quiere hacer énfasis en ello y quiere que nos demos cuenta, es que hago lo que no quiero. Pero además, también al contrario, no hago lo que quiero. Este es el resumen de este texto. Es un cambio total en la conducta que Pablo quiere llevar. Él no hace lo que quiere hacer y hace lo que no quiere hacer. Pero el texto nos dice también que Pablo sabe en la mente, tiene claras las cosas, tiene clara la ley de Dios y sabe lo que debe de hacer. Él sabe que la ley de Dios es buena. En el versículo 16 dice, apruebo que la ley es buena. Por lo tanto, Pablo aquí tiene un problema consigo mismo, que es el problema que tenemos todos nosotros con nosotros mismos. Y es que sabemos lo que debemos de hacer, pero no tenemos la capacidad de llevarlo a cabo. ¿Alguien puede decir que esta no es su experiencia? ¿Algún cristiano puede decir, no, mira, mi voluntad y mis hechos van exactamente en paralelo? Yo hago lo que sé que debo hacer y lo que quiero hacer. ¿Alguien puede levantar la mano y decir, mira, la experiencia de Pablo no es como la mía? Yo sí estoy en Romanos capítulo 6, no estoy en el 7. Ahora, estas preguntas que Pablo nos dice también nos llevan a la reflexión en cuanto a qué es lo que Pablo hace y no quiere hacer.
y qué es lo que no hace y quiere hacer. Por supuesto, entramos en el terreno de la especulación. Él no lo especifica. Pero sí conocemos la vida de Pablo. Sí podemos pensar y llegar a ciertas conclusiones. Estas cosas que Pablo está diciendo que no quiere hacer, pero las hace, ¿creéis que son robar? ¿Creéis que es violencia contra las personas? ¿Creéis que es maltrato? ¿Adulterio? Esto es lo que Pablo está diciendo. Mira, lo que no quiero hacer, esto hago. Si leemos la vida de Pablo y la tenemos perfectamente expuesta en sus cartas y en los hechos, diremos que sin lugar a dudas Pablo no hacía nada de esto. Pablo no robaba. Pablo no aplicaba la violencia con nadie, no maltrataba a nadie. Bueno, pues vamos a ver unos pecaditos que quizá están por debajo, ¿vale? La mentira, el hurto, pecados veniales, según la Iglesia Católica. ¿Son estos los pecados que Pablo está diciendo que hace pero que no quiere hacer? ¿Pablo debía ir mintiendo por ahí? ¿O hurtando? Tampoco, ¿verdad? Tenemos su vida bien descrita. Y esto es lo opuesto a lo que conocemos de su vida. Entonces, Pablo, ¿a qué te refieres? Porque tu vida sigue siendo intachable. ¿Por qué nos estás diciendo que lo que no quieres hacer, eso es lo que haces? ¿A qué te estás refiriendo? Para que podamos entenderte. Es curioso que el único pecado que Pablo nombra en este capítulo es la codicia, el 10º mandamiento. En los versículos 7 y 8 nos dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué pecado conociste, Pablo? ¿Qué pecado nos pones como ejemplo? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es curioso que Pablo, cuando nombra el pecado que tuvo influencia en él, es el 10º mandamiento y es un pecado que no se ve. Es un mandamiento que tú puedes observar a Pablo y no le puedes decir, mira, estás cayendo en eso. Podemos observar a Pablo y vemos una vida perfecta. Pero ¿sabéis lo que ve Pablo? Que tiene codicia. Los demás no podían verlo, pero Pablo es consciente de ello. Si miramos el resto de mandamientos, no tener ídolos puede ser interno, pero también es externo, porque se refleja teniendo imágenes. No tomar el nombre de Dios en vano es algo que también se ve porque lo decimos, en este caso se oye. Santificar el día de reposo está a la vista de todo el mundo porque es cómo te comportas en el sábado. Honrar a tu padre y a tu madre, como mínimo, tu padre y tu madre lo saben, aunque te hagas el santito delante de los demás. Matar, adulterar, hurtar, no dar falso testimonio, todos estos son pecados que se ven. Pero Pablo se va al 10º, al último, y dice la codicia. Algo que no se ve. Quizás Pablo lo que nos está indicando es que cuando él dice miserable de mí,
lo que no quiero, eso hago, se está refiriendo a pecados que no se ven. A pecados en los que todos los que estamos aquí, y yo el primero, podemos estar cargados, aunque aparentemente nuestra vida sea una vida intachable. Procuramos mucho limpiarnos de las cosas que se ven, porque tememos el juicio de los demás. Pero ¿y aquellas que no se ven? ¿Y aquellas que cuando venimos a la iglesia no quedan reflejadas? ¿Y aquellas que cuando andamos en nuestro día a día nadie las ve? ¿Qué ocurre con ellas? Si tenemos un corazón y un espíritu como el de Pablo, lo que diremos es: lo que no quiero, eso hago. A pesar de que no robe, a pesar de que no incumpla ninguno de los mandamientos que se pueden ver. Él es consciente de su interior. Y dice: miserable de mí. ¿Qué otros pecados se nos nombran en el Nuevo Testamento? En este sentido: hipocresía, celos, comentarios hirientes, en 1 de Pedro 2:1. Nada de esto es un gran pecado aparentemente. ¿Pero alguien puede decir que está libre de esto? 2 Corintios 12:20. Celos no se ven. Enojo, podemos tenerlo por dentro y controlarnos. Egoísmo, podemos estar cargados de egoísmo, pero sabemos no manifestarlo porque queda mal. Calumnias, chismes, arrogancia. 1 Timoteo 6:4. Discusiones que terminan en celos, divisiones, malas sospechas. Todo esto son actitudes muy sutiles, ¿verdad? Que podemos tenerlas al máximo nivel en nuestro interior, pero venir a la iglesia y que nadie nos pueda señalar. Porque todo esto está por dentro. Si reflexionamos en este tipo de actitudes, podemos decir juntamente con Pablo: el mal que no quiero, ¿eso hago? ¿Podemos acompañar a Pablo en esta frase? Estoy convencido que cualquiera que sea mínimamente sincero con su realidad y observe cuál es la ley de Dios de corazón y quiera obedecerla de corazón, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven también, dice con Pablo: el mal que no quiero, eso hago. Estamos libres de hipocresía, celos, comentarios hirientes a veces, egoísmo, hablar mal de alguien, malas sospechas, arrogancia. Si somos personas de iglesia, habremos aprendido a llevar todo esto de una forma disimulada. Es verdad. Pero esto no quiere decir que haya desaparecido. Y si tenemos el corazón y la mente de Cristo, como Pablo nos dice, reconoceremos que el mal que no quiero hacer, ese hago. Aunque nadie lo vea, pero el mal que no quiero hacer, ese hago. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque parezca un poquito extraño, lo que está haciendo aquí Pablo es hacer un contraste entre el hombre interior, aquel que conoce a Dios, aquel que se deleita en Dios, aquel que ve la ley de Dios, que dice, mira, no únicamente no robes y no mates, sino que no calumnies, no seas hipócrita, no hables mal de los demás. Observa toda esta ley y dice, me deleito en esto. Pablo tiene a este hombre dentro de sí. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y cualquiera que haya creído en Dios tendrá a este hombre también dentro de sí. Y observaremos esta ley y decimos, yo quiero seguir esto. No puedo, es cierto, pero yo quiero seguir esto. Pero a la vez hay otra persona, y no estamos hablando de bipolaridad, por supuesto, hay otra persona en Pablo, el que le lleva a codiciar, el que le lleva a pensar mal de los demás. Pablo dice, vivo en estas dos realidades. Tengo un hombre interior que se deleita en Dios y a la vez tengo un cuerpo que me lleva al pecado. Esta es mi realidad. Ayer, a la tarde-noche, debía y quería repasar el mensaje de hoy. Pero ocurría una cosa, y es que estaba jugando el Barça con el Athletic la final de la Copa del Rey y además en abierto. Yo no puedo ver ningún partido porque no tengo la televisión que se ven, pero este era para todos. Y tengo delante la tele donde puedo ver el partido y al lado tengo la Biblia y el mensaje que tengo que dar hoy. De verdad, me vuelvo bipolar en estos casos. O sea, yo deseo ver el partido. Y de verdad me deleito también en la ley de Dios. Tengo las dos cosas en mí. ¿Quién puede decir que está libre de esto? Me deleito en la ley, pero mi cuerpo me pide una cerveza y el partido. Es la verdad. Y este es un ejemplo sencillo, pero cada uno de nosotros, yo incluido, podemos poner ejemplos mucho más profundos y mucho más vergonzosos también. Y podemos ponerlos, porque vivimos en esta realidad. Cuando veo esto, y ayer cuando tenía las ganas de ver el partido, dije, es que esto es una ilustración para mañana, pero cuando veo esto, ¿qué es lo que exclama mi mente? ¿A qué me lleva mi mente? Lleva exactamente al versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esto? Porque yo estoy seguro que de aquí 20 años, si sigo vivo, tendré la misma tendencia, mientras siga en este cuerpo. La respuesta lógica, cuando alguien quiere hacer lo que Dios le pide, pero observa que su tendencia natural es hacer otra cosa, aunque no hablemos de pecados que se ven, es exclamar con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero fijaros qué bonito cómo sigue el versículo 25. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Después de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
lo siguiente que Pablo dice es, menos mal de Cristo. Menos mal que tenemos a Cristo. Y Él me librará de este cuerpo de muerte, cuando sea perfecto estando en Él. Y mientras tanto, en Él tengo a mi abogado. Y mirar, esta es la respuesta que puede dar y que debe de dar cualquier persona. Si alguien no es cristiano y como Pablo piensa, mira, yo soy irreprensible, el siguiente paso es darse cuenta como Pablo que la ley apunta mucho más aparte de las cosas que observamos y que dentro nuestro tenemos cosas negativas. Y que la única opción para librarse del resultado de estas cosas, la única opción para librarse de la muerte que provocan estas cosas, y no estamos hablando de la muerte física aquí, sino que estamos hablando de la separación eterna de Dios, la única opción es, como Pablo está exclamando aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo. La única opción para librarse de esto, de lo que los demás pueden observar y lo que los demás no pueden observar, es Cristo. A la vez, si alguien ya es cristiano y observa esta tendencia en sí mismo, como estoy seguro que cualquiera de nosotros siendo sincero ha observado, y dice, no quiero vivir así, ¿cuál es la respuesta? Para calmarnos, gracias doy a Cristo Jesús. Porque a pesar de que yo tenga esta tendencia a hacer las cosas mal, aunque sean cosas que no se ven, aunque todo el mundo piense que soy una bellísima persona, yo conozco de verdad mi interior. Y cuando conozco de verdad mi interior, mi exclamación solo puede ser, gracias Cristo por la obra que tú has hecho. Porque esta obra es la que me libra de las miserias, de las consecuencias de mi pecado, un pecado que muchas veces no se ve, pero que somos conscientes que está dentro nuestro. Y si alguien está en la situación que he descrito al principio, de pensar, mira, quizás no soy cristiano porque veo que las cosas que no quiero hacer, esas hago. Así que no sé si soy cristiano o no soy cristiano. Da igual. En todos los casos, la respuesta es, ven a Cristo. Da igual. Quien tiene dudas, quien ya es cristiano o quien no es cristiano. La respuesta es lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 24. Ven a Cristo, menos mal de Cristo Jesús, que Él nos libra de todo ello. Después de observar nuestra propia vida. Seguramente seguiremos con el dilema. Como Pablo nos dice aquí, con la mente serviremos a la ley de Dios. Y nuestra tendencia a hacer las cosas mal seguirá. Pero no hay un indicativo quizás mayor, o este está entre los mayores, de ser un cristiano auténtico. ¿Cuál es? Tengo la lucha. Un cristiano que de verdad tiene dentro el Espíritu Santo no se conforma en dejarse llevar por el pecado, sino que lucha igual que Pablo. Y dice, por una parte quiero hacer una cosa, por otra parte la mente me lleva a otra y tengo esta lucha. Esta lucha es síntoma de ser cristiano. Porque el no cristiano codicia y le da igual. El no cristiano odia y le da igual. El no cristiano desprecia a los demás, aunque no lo diga, y le da igual. El no cristiano está en conflicto interior y con otras personas y le da igual, aunque su vida sea intachable.
Pero el que conoce la ley de Dios dice, tengo que cambiar tanto lo que se ve como lo que no se ve. Menos mal que tengo a Cristo Jesús. Así que, sea la circunstancia en la que te encuentres, Cristo, Jesús, es la respuesta para librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Y si estás en esta lucha, si estás en esta situación de lo que no quiero, eso hago, bienvenido al club. Vamos a seguir en ello hasta el final, perfeccionándonos, como veremos en Romanos 8. Pero por supuesto, tendremos esta lucha hasta el final. Pues que Dios te bendiga, Dios me bendiga a mí también y a los que estáis en casa, y que nuestra respuesta sea esta. Sea cual sea la situación, menos mal que tenemos a Cristo Jesús. Pues vamos a orar y a despedirnos en oración.